Hola, ¿cómo están todos? Mi nombre es Cristian Busto, los voy a estar acompañando en algunos videos de la materia, la asignatura Trabajo y Sociedad. Y estamos comenzando con el desarrollo y el trabajo de los primeros conceptos correspondientes a la unidad número 1, el trabajo humano de nuestra materia. ¿No? Ustedes tienen, como parte del programa, en el marco de esa unidad, dos textos principales a trabajar. Uno es un texto de Harry Braverman, donde la finalidad es problematizar el concepto de trabajo y de fuerza de trabajo, y otro texto, el de Julio César Nefa, que también conceptualiza el trabajo, pero en otras dimensiones y en otras especificaciones. Hoy vamos a estar trabajando sobre el concepto de trabajo humano y los primeros conceptos o una primera mirada sobre lo que implica el trabajo y la fuerza de trabajo. Harry Braverman, en su texto del libro Trabajo y Capital Monopolista, ya al comienzo y desde el comienzo ustedes van a poder observar que trata de dejarnos bien claro qué es lo que él entiende por trabajo y qué es lo que tenemos que entender por trabajo. Ahí ustedes en la pantalla pueden ver justamente las primeras definiciones que refieren a lo que es la actividad de los seres vivos como acto de transformación de la naturaleza, ¿no? ¿Para qué? Para poder obtener todo aquello que es necesario para la supervivencia. En ese sentido, ¿qué nos va a decir Harry Braverman y qué primer distinción nos va a plantear? Que no toda actividad de los seres vivos en relación a la naturaleza puede ser considerada como trabajo. Y justamente nos señala que apoderarse de los materiales de la naturaleza ya hechos no constituye de por sí un trabajo, sino que el trabajo se puede conceptualizar partiendo de la idea de la modificación de los materiales, objetos de la naturaleza, de su estado natural, la transformación ¿para qué? Para mejorar su utilidad y poder satisfacer las necesidades. En este sentido nos deja esta primera idea general de lo que podemos entender como trabajo y el resto de su desarrollo va a tratar de aclararnos, de darnos pistas y de trazar algunas cuestiones centrales para entender qué es lo que diferencia, por un lado, el trabajo humano del trabajo de los animales y, por otro lado, cómo ese trabajo humano se organiza, ¿no? Y toma consistencia en las sociedades modernas. En este sentido, a lo largo del texto, va a trabajar y va a tratar diferentes conceptos clave, ¿no? Entre ellos podemos ver el trabajo y el desarrollo de, por un lado, el concepto de trabajo humano, por otro lado, el concepto de fuerza de trabajo y, a su vez, el concepto de relaciones capitalistas de producción y de alienación. Esos son los conceptos fundamentales y principales que ustedes tienen que tener presentes al momento de leer la bibliografía. Y por otro lado, también trabaja o están implícitos otros dos conceptos que es importante tenerlos presentes y que quizás no están tan definidos en la bibliografía, pero los vamos a trabajar en este video, que refiere a las formas sociales y al proceso de trabajo o a los procesos de trabajo, que son, esto último es sumamente central para poder entender qué es o cuál es una de las diferencias específicas de las relaciones capitalistas de producción. En este sentido, el primer abordaje que él realiza es el de tratar de distinguir qué es el trabajo humano y qué es el trabajo animal. Por un lado, nos plantea que lo importante no es ver las similitudes entre un tipo de actividad y otro tipo de actividad, entre un tipo de trabajo y otro tipo de trabajo, sino justamente las diferencias, que es lo que hace y transforman al trabajo humano como algo específico y diferente al trabajo del resto de los seres vivos. Por un lado, nos va a plantear como distinciones centrales la cuestión de que el trabajo es una actividad consciente, es decir, existe por parte de quienes trabajan, o sea, de los seres humanos,
conciencia respecto a la actividad que están desarrollando. Por otro lado, que esa actividad de transformación sobre la naturaleza, siempre cuenta o tiene un propósito, ¿no? El propósito fundamental de transformar objetos naturales en objetos que nos permitan satisfacer nuestras necesidades. A su vez, y en relación a esto de tener un propósito y de que es una actividad consciente, nos señala que el trabajo humano está regido por el pensamiento conceptual. A diferencia de los animales, el trabajo de los animales es meramente instintivo y está de alguna manera inscripto en su biología, en su propia naturaleza, el realizar determinadas actividades. Este elemento del pensamiento conceptual, de la actividad consciente y de la capacidad que tenemos al momento de trabajar, de crear propósitos o hacerlo con un propósito, es un elemento central que diferencia el trabajo humano del trabajo animal. Por otro lado, también nos señala que otra característica central en lo que refiere al trabajo humano es que el mismo es trascendente, o sea, que lo que produce trasciende al propio hacedor de esa actividad. Esto también es importante porque nos va a permitir esta trascendencia o este aspecto de trascendencia que tiene el trabajo humano, nos va a permitir entender también cómo se construye la cultura, ¿no? A partir de la comunicación y a partir de esa comunicación a través del lenguaje fundamentalmente y del pensamiento conceptual. Por otro lado, otra distinción central para entender el modo en que se organiza la actividad trabajo en los seres humanos, a diferencia del trabajo animal, es que nos va a señalar Braverman que la división de funciones en el trabajo humano no se da de manera natural como se da en el trabajo animal. El trabajo animal justamente diferencia las diferentes acciones de transformación respecto a la naturaleza a partir de lo que él refiere como los instintos, ¿no? Los instintos inscriptos en la biología de cada una de las especies que estemos hablando. Por su parte, en el trabajo humano, la división de funciones no responde a ningún tipo de instinto, sino responde fundamentalmente a cuestiones que tienen que ver con las relaciones sociales, ¿no? Con las relaciones sociales y el modo en que se organizan las distintas actividades humanas en relación a las relaciones sociales, la comunicación entre las diferentes personas, entre los diferentes sujetos o individuos. Utilizo estas tres palabras porque ustedes van a tener de aquí en adelante bibliografía en la cual en algunos momentos se va a hablar de individuos, en otros momentos se va a hablar de agentes, en otros momentos se va a hablar de personas, de seres humanos o de sujetos. Para no complicarnos, porque esto refiere a diferentes perspectivas teóricas que tienen algunos textos en relación a otros, estas cuestiones las vamos a tomar en principio bajo una misma significación, ¿no? Estamos hablando, para lo que nos amerita hoy, estamos hablando de las personas, de los sujetos o los individuos, ¿no? De los seres humanos en general estamos hablando. Entonces, justamente aquí y en este punteo que ustedes pueden ver en pantalla y que por otro lado le fui realizando con una pequeña explicación, encontramos y tenemos presentes las principales distinciones centrales de lo que implica el trabajo humano del trabajo animal. Y en este sentido podemos definir entonces, o define más bien Braverman, nos da una definición del trabajo humano, donde entiende que este es una forma de actividad consciente que tiene un propósito, donde su mecanismo rector es la fuerza del pensamiento conceptual y que como actividad trasciende lo meramente instintivo, dando lugar a formas sociales que organizan la división de funciones en la vida de los seres humanos como especie que somos diferente al resto de los seres vivos.
como ustedes pueden prestarle atención en esta definición, justamente aquí nombra el concepto de formas sociales como organizador de la división de funciones. ¿Con esto qué nos quiere transmitir? Y tampoco este concepto es para que ustedes se complejicen con lo que quiere decir con formas sociales, porque en realidad lo utiliza a lo largo del texto, pero no lo van a encontrar definido. Cuando hablamos de formas sociales, estamos refiriendo a formas más o menos estructuradas, que establecen relaciones sostenidas en el tiempo, pueden estar más instituidas o menos instituidas, pero que justamente dan lugar a un espacio de relaciones que se sostienen en el tiempo, ¿no? Y de interacciones que se sostienen en el tiempo y que de alguna manera organizan parte de nuestras actividades. Por ejemplo, podríamos estar hablando de la forma social en la cual nosotros nos transportamos en nuestras ciudades. También podemos hablar de la forma social en la cual en nuestras sociedades modernas se transmite el conocimiento, pensando que la forma social tiene que ver con las escuelas, las universidades y demás. ¿Qué nos está diciendo y sobre qué nos está llamando la atención Harry Braverman aquí? En que el modo en que se organiza el trabajo no responde a cuestiones innatas, a cuestiones instintivas, sobre las cuales no se tiene capacidad de reflexión, sino por el contrario, responde a relaciones sociales y a formas de interacción entre los seres humanos. En este sentido es donde este concepto, el concepto de trabajo humano, lo podemos articular con el concepto de sociedad. Y el trabajo humano y estas definiciones del trabajo humano nos dan una pista de cómo entender o de qué entender a partir del concepto de sociedad. Justamente nos va a decir que el trabajo como una acción a propósito, guiada por la inteligencia, por un lado, es el producto especial de la humanidad, pero también nos va a sostener que la humanidad es ella misma producto especial de esta forma de trabajo. ¿Qué nos quiere decir Braverman con esto? Nos quiere decir, por un lado, que mientras actuamos sobre el mundo, lo transformamos y trabajamos sobre el mundo, ¿para qué? Para obtener todas aquellas cosas que son necesarias vitalmente para sostenernos, para vivir, justamente el hombre a su vez cambia al mismo tiempo la propia naturaleza de ese mundo del cual se vale. Entonces, esto tiene que ver con ¿qué? Con lo que podemos pensar en la articulación entre el trabajo humano y la sociedad, ¿no? Esto nos permite pensar a la sociedad como producto del trabajo humano, ¿no? Y ahora bien, ¿qué otras características tiene el trabajo humano o cómo podemos entender esa construcción del mundo y de las sociedades a partir del trabajo humano? Bueno, aquí nos va a ser un desarrollo muy sintético y muy rápido que lo traemos igualmente para que lo puedan comprender al momento de leer la bibliografía, ¿no? Por un lado, nos va a señalar que esas capacidades fundamentalmente relacionadas al pensamiento conceptual, a la capacidad de tener conciencia respecto a la actividad que realizamos y poder transmitir a su vez los modos y las formas de esa actividad que realizamos, es lo central para entender la construcción de las culturas, ¿no? En este sentido, ve a la cultura como una continuidad de la experiencia. No es posible entender el concepto de cultura humana, si no entendemos y damos cuenta de que tenemos la capacidad de transmitir experiencias de unos a otros. A su vez, también nos va a identificar como un elemento central en esto que estamos desarrollando, la cuestión de la comunicación, ¿no? La continuidad de la experiencia fundamentalmente se da a partir de la comunicación que podemos tener entre las personas, entre los seres humanos, ¿no? Y es lo que nos permite dar continuidad a conocimientos y acumular conocimientos, acumular
modos y formas de transformación de objetos de la naturaleza y poder mejorarlos, cambiarlos o con la palabra que él dice, progresar socialmente o humanamente. Y a su vez, esta comunicación se da fundamentalmente, nos señala Harry Braverman, a partir del lenguaje, ¿no? Que tiene que ver también con una de las capacidades y una de las distinciones importantes y centrales que tenemos los hombres respecto a los animales en cuanto a la actividad trabajo, ¿no? Que es el pensamiento conceptual y la posibilidad de ser consciente de toda aquella actividad que realizamos. Otro de los conceptos centrales que hay que distinguir y que es necesario distinguir, nosotros hasta el momento estamos definiendo lo que es el trabajo, ¿no? Y lo que es el trabajo humano, y lo distinguimos del trabajo animal. Otro concepto central en el desarrollo de Harry Braverman es el concepto de fuerza de trabajo, ¿no? Es una distinción analítica dentro de lo que podemos entender trabajo en un sentido general. Pero es importante esta distinción conceptual y analítica para comprender y dar lugar también a entender posteriormente el modo en que se organizan las sociedades modernas a través de las relaciones capitalistas de producción. En este sentido, el concepto de fuerza de trabajo trata de hacer referencia a esa capacidad que tenemos para actuar y transformar la naturaleza, ¿no? La capacidad humana de crear objetos, la capacidad humana de modificar la naturaleza para satisfacer sus necesidades. La fuerza de trabajo hace referencia a algo en potencia, a una capacidad en potencia, donde nos dice justamente las características centrales de esa capacidad son que por un lado esa capacidad es intercambiable, es decir, yo no puedo vender, no puedo darle mi fuerza de trabajo a alguien. La fuerza de trabajo siempre viene conmigo porque es mi capacidad como ser humano de tanto material en relación a la fuerza física que puedo tener o que debo utilizar para transformar la naturaleza, como intelectual, subjetiva, respecto a la capacidad que uno tiene para pensar los propósitos para qué va a realizar tal actividad, por ejemplo, esa capacidad justamente no se la podemos dar a nadie, va con uno mismo siempre. Por otro lado, que esa capacidad tiene un carácter inteligente, esto mismo que dije recién, ¿no? Que inteligente en relación a que podemos pensar conceptualmente, podemos pensar propósitos y podemos reflexionar sobre la propia actividad que estamos realizando. Y después, un aspecto central que distingue a la fuerza de trabajo de cualquier otro tipo de fuerza que pueda accionar sobre la naturaleza es que la fuerza de trabajo humana tiene una adaptabilidad infinita, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir, y pensémoslo, ¿no? en la historia que podemos conocer, pensémoslo en la historia de la humanidad, ¿no? Hemos ido interactuando con la naturaleza, hemos ido transformándola, hemos ido creando objetos cada vez más complejos, cada vez que implican mayor cantidad de relaciones sociales del trabajo, y llegado a sociedades como las actuales, modernas y complejas, ¿a partir de qué? A partir de una acumulación de experiencias y, por otro lado, a partir de la capacidad de una adaptabilidad sobre la cual no conocemos su finitud, ¿no? Una adaptabilidad infinita que tiene nuestra fuerza de trabajo como fuerza de trabajo humana, a diferencia de la de los animales. En este sentido, cabe y es importante, para luego adentrarnos en lo que refieren las relaciones capitalistas de producción, comprender qué entendemos por proceso de trabajo, ¿no? Harry Braverman lo trabaja a lo largo del texto, lo referencia, pero justamente no da una definición unívoca de lo que entiende por proceso de trabajo. Entonces, en este sentido, simplemente para que ustedes
puedan articular algunas cuestiones y algunos conceptos que utiliza con otros, y a su vez para que puedan tener un conocimiento de lo que entendemos o entiende Harry Braverman por proceso de trabajo, podemos decir que el proceso de trabajo hace referencia al conjunto de relaciones que se establecen y articulan entre el hombre, los objetos y los medios de trabajo, con el propósito de transformar o de crear objetos para posibilitar nuestras condiciones necesarias y vitales, ¿no? Para producirnos y reproducirnos vitalmente, tanto individual como socialmente, tanto biológicamente como simbólicamente. Con que tengan presente esta definición de proceso de trabajo para comprender entonces por qué nos interesa tanto la relación entre algunas cuestiones que son centrales para entender y analizar los procesos de trabajo en las diferentes sociedades. Entonces, cuando pensamos en el proceso de trabajo, en realidad estamos pensando, para simplificarlo, en un conjunto de relaciones entre, y acá voy a cambiar un poquito los nombres para enmarcarnos, ¿no?, en la perspectiva que nos plantea el autor, ¿no? Un conjunto de relaciones entre objetos de trabajo, medios de producción y fuerza de trabajo, donde los objetos de trabajo son los objetos que tienen que ver con la naturaleza, es la naturaleza misma o justamente objetos ya transformados pero sobre los cuales vamos a realizar a su vez otro proceso de transformación. Los medios de producción que hacen referencia a todo el conjunto de herramientas que uno utiliza, herramientas, maquinarias, que uno utiliza para justamente transformar los objetos de trabajo. Y la fuerza de trabajo, ¿no? Eso de lo que hablábamos recién, que es la capacidad que tenemos los seres humanos para trabajar, ¿no?, para transformar la naturaleza. Tener en cuenta estos tres elementos es sumamente central, porque es justamente que estos elementos y la articulación de estos elementos es justamente lo que nos va a permitir analizar qué ocurre con el trabajo en diferentes tipos de sociedades. El interés que tiene Harry Braverman es justamente darnos pistas y brindarnos un análisis de cómo se articula y se organiza el trabajo en las sociedades modernas, cómo se constituyen los procesos de trabajo en el capitalismo propiamente dicho. Y en este sentido, ¿qué es lo que podemos pensar o tener en cuenta? Por un lado, que no en todas las sociedades la relación entre los objetos de trabajo, los medios de producción y la fuerza de trabajo han sido las mismas, y por otro lado, no en todas las sociedades la fuerza de trabajo ha ocupado el mismo lugar, o por otro lado, ha sido organizada del mismo modo. Si pensamos en las sociedades feudales, la fuerza de trabajo, los medios de producción y los objetos de trabajo toman determinadas características específicas. Lo mismo en las sociedades esclavistas. Lo que a Harry Braverman le interesa es trabajar estos tres elementos centrales del proceso de trabajo, o explicarnos estos tres elementos centrales del proceso de trabajo en el marco del capitalismo, y fundamentalmente de lo que él define como las relaciones capitalistas de producción. Cuando hablamos de relaciones capitalistas de producción, estamos hablando de las relaciones sociales en torno al trabajo fundamentales y estructurales que organizan nuestras sociedades, ¿no?, nuestras sociedades modernas. No podemos pensar la sociedad moderna sin pensar en el capitalismo. Y no podemos pensar en el capitalismo sin pensar en una forma específica e histórica que tiene un tiempo en nuestra historia de desarrollo y que articula las relaciones del trabajo de un modo en particular, ¿no? Si ustedes piensan en su cotidianidad, en su actualidad, ¿qué es lo que hacemos como personas que vivimos y habitamos nuestras ciudades, nuestros países, nuestro mundo? Bueno, justamente la mayoría de todos nosotros somos trabajadores, lo que implica disponer o poner a disposición
de nuestra fuerza de trabajo a otro a cambio de un salario. Bueno, Harry Braverman justamente lo que nos quiere explicar es que esto es una forma específica, histórica y social de organizar el trabajo en particular, ¿no? Entonces, ¿cuáles son en las relaciones capitalistas de producción la cuestión central que las define? Y en este sentido nos va a decir que la diferencia específica de las relaciones capitalistas de producción responden y consisten a la compra y la venta de fuerza de trabajo. Entonces, por tanto, las relaciones capitalistas de producción se dan y forman parte en un contexto y en una historia particular del ser humano, ¿no? Fundamentalmente en las sociedades modernas y a partir de que se establecieron determinadas condiciones básicas, ¿no? Determinadas condiciones que estructuraron este sistema de relaciones sociales del trabajo y de relaciones sociales en general, ¿no? Y ahí nos va a señalar, para que sean posibles este tipo de relaciones sociales, las relaciones capitalistas de producción, se tuvieron que haber dado en la historia tres condiciones básicas. Por un lado, la existencia de trabajadores sin medios de producción. Por otro lado, la existencia de trabajadores libres, ¿no? Trabajadores libres de disponer de su persona de forma muy diferente a lo que sucedía, por ejemplo, en las sociedades feudales o en las sociedades esclavistas. Y por otro lado, la idea de un contrato. Idea de un contrato que es la que permite establecer una relación de intercambio entre personas que lo único que tienen como para valerse de obtener las cosas necesarias para su vida es su fuerza de trabajo, y personas que justamente tienen la capacidad de contratar, ¿no?, fuerza de trabajo para la producción de determinados bienes que a su vez van a ser de esas personas que contratan fuerza de trabajo. En este sentido nos señala Braverman que se tuvieron que dar estas condiciones básicas para que sean posibles las relaciones capitalistas de producción. Estas relaciones capitalistas de producción, en tal sentido, expresan la característica central y principal de las sociedades modernas. Es decir, las relaciones capitalistas de producción estructuran y organizan de un modo particular nuestras sociedades. Si nosotros lo pensamos, el intercambio de cosas que necesitamos para nuestra vida se da a partir de ¿qué? A partir de intercambios donde uno fundamentalmente, vende su fuerza de trabajo para obtener determinados recursos que va a intercambiar por otros recursos, ¿no? Justamente de esas relaciones capitalistas de producción en las sociedades modernas, la característica central respecto al trabajo es que existe un mercado de compra y venta de fuerza de trabajo. Y esa acción, esa interacción de compra y venta de fuerza de trabajo, por otra parte, nos organiza en diferentes grupos de seres humanos, ¿no?, que están caracterizados a partir de la relación capital-trabajo, ¿no? La relación capital-trabajo que expresa, por un lado, a estos sectores de población donde unos tienen la capacidad de contratar fuerza de trabajo y otros lo único que tienen es esa fuerza de trabajo para poner a disposición de otros y obtener, por ejemplo, un ingreso, esto en las sociedades capitalistas, que les permita acceder a todo aquello que necesita para su vida. En relación a estas cuestiones, al capitalismo y a las relaciones capitalistas de producción, un concepto central también que desarrolla al final de este capítulo Harry Braverman es el de alienación capitalista o alienación progresiva en la producción capitalista. Lo define, ustedes lo van a ver más que nada en la bibliografía de un modo explicado, pero
nosotros lo que queremos que entiendan justamente por este concepto, podríamos hablar muchísimo del concepto de alienación, pero lo que queremos es que lo puedan comprender en términos generales y en relación al contexto general de lo que venimos desarrollando respecto al concepto de trabajo humano y de fuerza de trabajo. El concepto de alienación lo vamos a entender en este sentido como esa sensación que tienen los seres humanos o esa situación en la cual se encuentran los seres humanos que surge de la propia estructura de producción capitalista, donde el trabajador justamente no controla ni su trabajo ni tampoco controla el objeto sobre el cual trabaja, no dispone del destino de lo que produce. En lugar de esto, si uno le presta atención a todo el desarrollo que nos viene proponiendo Harry Braverman, cuando piensa el trabajo, lo piensa justamente como esa actividad principal que realiza el ser humano respecto a la naturaleza en su vida, como esa actividad de transformación que es lo que le permite realizarse como sujeto, como persona, y a su vez obtener todo aquello que necesita para su vida. Bueno, justamente la alienación es, en el marco de las relaciones capitalistas de producción, es lo que aleja a nosotros, a las personas, a los sujetos trabajadores, nos aleja de esa relación vital, directa y de comunicación y de armonía con la naturaleza. Por último, les quiero dejar justamente un extracto del texto que estamos trabajando para que puedan pensar qué implica el concepto de fuerza de trabajo. Y esto refiere a puntualizar cuál es la capacidad específica, distintiva, que expresa la fuerza de trabajo humana. Y ahí nos va a decir que no es la capacidad, Braverman nos va a decir que no es la capacidad de producir un excedente, sino que fundamentalmente es el carácter inteligente y orientado hacia diferentes metas que tiene esa fuerza de trabajo, puede tener esa fuerza de trabajo, y fundamentalmente la adaptabilidad infinita que puede ir produciendo y modificando las condiciones sociales, las condiciones materiales, nuestra cultura, en pos de producir nuevas realidades, en pos de producir nuevas cosas, lo cual no tiene un límite que podamos pensar, lo cual es trascendente y no sabemos hasta dónde podemos llegar. ¿A partir de qué? A partir de justamente realizar esa actividad que llamamos trabajo. Bueno, espero que les haya servido, que hayan comprendido algunas cuestiones centrales de la materia y de los textos que están trabajando en torno a la misma a partir de este video y de esta presentación. Nos vemos en un próximo encuentro para trabajar y seguir pensando en torno al trabajo.